Me desperté con el cuero cabelludo ardiendo y una sensación pegajosa que me recorría toda la cabeza. Cuando pasé los dedos, algo duro o áspero, como costras de plástico seco, se quebró entre mis manos. Me incorporé de golpe, mareada, confundida, y al mirarme en el espejo sentí que el alma se me desmoronaba. Mi cabello estaba completamente pegado, endurecido como una máscara grotesca. Y era justo ese día el cumpleaños de mi nieto Emiliano. Sobre la mesa había una nota de mi nuera, para que aprendas lo que es la vergüenza. Y yo pensaba transferirle una gran parte de mi herencia. Ese momento frente al espejo se sintió como si alguien hubiera apagado todas las luces de mi vida de un solo golpe. No era solo el daño físico, era la intención, la maldad clara, fría, sin remordimiento. Me quedé paralizada observando mi reflejo. Mi cabello, antes suave y gris plateado, ahora era una masa rígida de pegamento seco. Parecía una escultura rota. Y en medio de mi desesperación sentí un nudo pesado, como una piedra helada, formarse en mi garganta. Respiré hondo para no caer en el llanto. Era el cumpleaños de mi nieto, mi pequeño Emiliano, el niño que corría hacia mí cada vez que me veía gritando «Abuelita Lidia», el niño que aún conservaba la inocencia suficiente para creer que el amor de una familia era indestructible. Pero su madre, a su madre. Abrí la nota de nuevo. La letra inclinada, elegante, pero llena de veneno. Para que aprendas lo que es la vergüenza. Sentí mis manos temblar. Mi nuera Valeria jamás había sido una mujer cariñosa conmigo, pero esto era otra cosa. Durante años había soportado sus comentarios disfrazados de amabilidad, sus gestos de superioridad, su forma de verme como si yo fuera una reliquia obsoleta en la casa de mi propio hijo. Pero jamás imaginé que cruzaría una línea tan cruel. Pegarme el cabello el día del cumpleaños de mi nieto, humillarme así. ¿Por qué? Me levanté despacio con el corazón latiendo dolorosamente. Caminé hacia la cocina, tratando de ordenar mis pensamientos. Había café frío sobre la mesa, la taza en la que siempre escribía mensajes para Emiliano «Te ama, abuelidia». A veces él los guardaba en su cajón secreto. Recordar eso me dolió más que cualquier pegamento endurecido. Me dejé caer en la silla. Mi vista se nubló. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué tanto odio? Recordé el día en que conocí a Valeria. Tan impecable, tan segura de sí misma, tan educada en apariencias. Me daba la mano como si temiera ensuciarse de humildad. Pero mi hijo Mauricio la miraba con devoción absoluta, como si fuera un milagro. Y yo solo quería verlo feliz. Con el paso de los años, su trato hacia mí fue empeorando. Siempre con una sonrisa de cortesía cuando había otros presentes, pero con una mirada fría cuando estábamos a solas. Sugerencias veladas. Doña Lidia quizá debería descansar más. ¿No cree que le vendría bien irse unos días a visitar amigas? La casa es muy grande para usted. Siempre empujándome, siempre queriendo que yo desapareciera de su mundo perfecto. Y aún así, yo pensaba transferir una gran parte de mi herencia. Mi esposo, en paz descanse, había trabajado toda su vida para levantar la pequeña cadena de tiendas familiares que hoy estaba valorada en millones. Él siempre decía, que nuestros hijos y nietos vivan mejor que nosotros, Lidia. Y yo había querido honrar esa promesa. Por eso, justo ese día, había planeado firmar con mi abogado la transferencia de un fondo multimillonario a nombre de Mauricio Valeria y Emiliano. Un regalo adelantado. Un gesto de amor
para asegurar su futuro. Un acto de fe. Pero ahora esa fe se había roto. Me levanté con torpeza y traté de lavar mi cabello en el fregadero. El agua resbalaba sobre las placas endurecidas sin penetrar. Intenté aflojar el pegamento con las uñas, pero el dolor era insoportable. Una parte de mi cabello se desprendió como cera quebrada. Tuve que apoyarme en la encimera para no desfallecer. En medio de ese caos, escuché la voz de mi difunto esposo como un eco lejano. Lidia, nunca permitas que nadie te humille. Y por primera vez en muchos años, algo dentro de mí comenzó a despertar. No rabia, no venganza, no todavía, sino una lucidez fría. Fui al cuarto de baño, abrí el gabinete y saqué una tijera pequeña para cortar hilo. La observé bajo la luz blanca. Temblaba. No sabía si por miedo o por determinación. No voy a esconderme, susurré. Mi voz sonó débil pero firme. Tomé la tijera y comencé a cortar cuidadosamente las secciones más duras. Cada mechón que caía al suelo era como un pedazo de dignidad arrancada, pero también como un peso liberado. Terminé con parches desiguales, doloridos, una imagen que me habría destrozado antes. Pero ahora sentía algo diferente, una necesidad urgente de entender qué se escondía detrás de ese acto cruel. Porque lo sabía. Esto no era simple odio. Esto no era un arranque de envidia. Esto era un mensaje. Y cuando alguien te envía un mensaje así, es porque algo mucho más oscuro está en marcha. Mientras recogía los mechones del suelo, escuché notificaciones en mi teléfono. Mensajes de Mauricio. Fotos de la decoración del cumpleaños. Un mensaje dulce. Mamá, ¿estás lista, Valeria? ¿Preparó algo especial para ti? Te quiere sorprender. Un escalofrío me recorrió la espalda completa. Una sorpresa. ¿Otra o era parte del mismo plan? Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado y en ese momento lo supe. Ese día no sería solo el cumpleaños de mi nieto. Sería el día en que descubriría la verdad que había estado ignorando por años. Y la verdad siempre llega, aunque duela, aunque destruya. Cerré los ojos, respiré hondo. Mi vida estaba a punto de cambiar. El camino hacia la verdad rara vez es directo. A veces aparece de golpe como una bofetada al amanecer. Otras veces se revela despacio, como una grieta que se extiende hasta derrumbar una pared entera. Ese día la grieta ya estaba abierta. Yo solo necesitaba seguirla hasta el fondo. Prepararme para la fiesta fue un proceso doloroso y humillante. Mi cabello reducido a mechones cortados y restos endurecidos de pegamento parecía una metáfora perfecta de mi vida familiar, algo que una vez fue hermoso, ahora quebrado por dentro. Me puse un pañuelo de seda que había guardado por años, un regalo de mi hermana mayor, antes de morir. Era azul marino con bordes dorados, elegante, pero discreto, suficiente para cubrir mi cabello mutilado sin llamar demasiado la atención. Aún así, cuando me miré al espejo, sentí una punzada de vergüenza. No por mí, por ellos, por lo que se habían convertido. Tomé mis llaves, mi bolso y un pequeño regalo que había preparado para Emiliano, un álbum hecho a mano con fotos de sus primeros 5 años de vida. Cada página llevaba una nota escrita por mí, pequeños mensajes que esperaba él leyera algún día cuando fuera adulto. Ese álbum era un recordatorio de que el amor verdadero no necesita regalos caros ni herencias millonarias. Solo necesita presencia. Sin embargo, mientras caminaba hacia mi auto, una duda insistente me atravesó. ¿Valeria esperaba que yo no apareciera? ¿Su humillación matutina era parte de un plan más grande?
Esa pregunta me acompañó todo el trayecto hasta la casa de mi hijo. El barrio era tranquilo, con jardines cuidados y casas pintadas de colores suaves. La casa de Mauricio, sin embargo, destacaba por su perfección artificial césped recortado milimétricamente, macetas alineadas como en un catálogo y luces cálidas colocadas estratégicamente en el porche. Era bonita, sí, pero no tenía alma, y eso siempre me había inquietado. Aparqué frente a la casa y respiré profundo. Escuché risas, voces de niños y música suave. La fiesta ya había empezado. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, sintiendo cómo cada ruido intensificaba el latido de mi corazón. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Era Mauricio. Mamá dijo sorprendido: «¿Te ves diferente?». Analizó mi pañuelo con una ligera arruga en la frente. Sus ojos, esos mismos ojos que antes brillaban cuando corría hacia mí de pequeño, ahora tenían un brillo cansado distante, como si algo dentro de él se hubiera ido apagando con los años. «Tuve un pequeño contratiempo», respondí con una sonrisa débil. «Pero estoy aquí». Él me abrazó, pero fue un abrazo mecánico, rápido, casi obligado. De esos que se dan por costumbre, no por amor. Y ese detalle tan pequeño, pero tan claro, me perforó el pecho. Entré a la sala y de inmediato escuché la voz de Valeria a mis espaldas. «Ay, Lidia, pensé que no vendrías». Se acercó con una sonrisa amplia, demasiado amplia para ser sincera. Llevaba un vestido rosa claro que resaltaba su figura esbelta y un collar que seguramente había comprado solo para impresionar. Sus ojos, sin embargo, estaban alerta, midiendo, evaluando, buscando debilidades. «Aquí estoy», respondí sin alterar mi expresión. Ella fingió acomodar mi pañuelo. «Qué bonito», dijo. «Aunque, ay, Lidia, creo que ya es hora de aceptar que el estilo clásico no siempre favorece a las mujeres de tu edad». Y allí estaba, ese veneno suave envuelto en papel de regalo. Yo simplemente asentí. No pensaba darle el gusto de verme herida. Emiliano corrió hacia mí, en ese momento salvándome del ambiente tóxico. «Abuelita, ¿viniste?». Me lancé hacia él, abrazándolo fuerte. Su olor a niño, su risa contagiosa, su emoción pura, eran bálsamo para el alma. Me llevó de la mano para mostrarme sus globos, su piñata de dinosaurio y la mesa con cupcakes decorados. Por unos minutos olvidé todo, casi todo. Mauricio y Valeria se acercaron para las fotos familiares. Mientras posábamos, noté algo extraño. Un detalle mínimo, pero que encendió una alarma interna. Valeria estaba inquieta. Miraba constantemente hacia la cocina. Mauricio también, aunque trataba de disimularlo. Un flujo de miradas nerviosas pasaba entre ellos. Como si esperaran algo, como si temieran algo, como si hubieran hecho algo. Después de la sesión de fotos, me alejé un poco para observarlos mejor. Valeria hablaba con una amiga, pero su postura era rígida, tensa. Mauricio revisaba su teléfono una y otra vez, borrando mensajes rápidamente. Emiliano jugaba feliz, ajeno al caos emocional de los adultos. Mientras observaba, un pensamiento me atravesó. Lo del pegamento no fue un impulso, fue un aviso. Un acto simbólico, una manera de decirme: te podemos destruir cuando queramos. Y entonces entendí lo más importante. Había dinero involucrado, mucho dinero, y ellos lo sabían, lo esperaban, lo deseaban. Me acerqué a la mesa de regalos. Entre los sobres y cajas había un paquete pequeño con una tarjeta que decía: para Lidia de los dos. Lo abrí con cuidado. Dentro había un frasco de crema para la piel, una marca corriente. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño
Era la carta adjunta, 4 líneas escritas apresuradamente. Para que sigas cuidándote, aunque a veces te cueste aceptar los cambios. Todos envejecemos, Lidia. Algunos mejor que otros. Aquellas palabras eran más que un insulto. Era una manera elegante de dejar claro que en su mente yo ya era un estorbo, una sombra que debía retirarse. Y quizá necesitaban que yo diera un paso hacia atrás para que ellos pudieran dar uno hacia adelante. Ese era el plan. Y el pegamento no fue un accidente, fue el primer movimiento. Apreté la carta en mi mano. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración se volvió más fría, más pesada. «Abue, ¿vienes a ver mi pastel?», gritó Emiliano. Le sonreí, porque si algo tenía claro ese día, es que las máscaras estaban a punto de caerse. Todas. Había algo en el ambiente, algo invisible, pero palpable, como una corriente eléctrica que recorre la piel antes de una tormenta. No era solo mi intuición, que en mis 67 años me había salvado más veces de las que podía recordar, sino el modo en que Mauricio y Valeria se movían por la casa. Era como ver a 2 actores siguiendo un guión que yo aún no conocía. Cada mirada furtiva, cada gesto contenido, cada susurro apenas audible, formaban una red de señales que juntas parecían empujarme hacia un descubrimiento inevitable. Mientras Emiliano reunía a los niños frente a la mesa del pastel, Valeria se me acercó con esa sonrisa engomada que tanto la caracterizaba. Lidia dijo, acomodando su collar como si fuera una reina, ajustándose la corona. ¿Podrías ayudarme un momento en la cocina? Solo necesito mover unas cosas antes de servir la comida. Asentí, no porque quisiera ayudarla, sino porque algo dentro de mí gritó que debía seguirla. Su voz sonó demasiado dulce, demasiado falsa, demasiado preparada. La seguí por el pasillo, notando cómo apretaba los dedos alrededor de su teléfono. Cuando entró a la cocina, cerró la puerta apenas unos centímetros detrás de mí, como quien asegura una trampa sin que la presa se dé cuenta. La cocina estaba impecable, ni un plato fuera de lugar, ni una cuchara fuera de la línea perfecta que Valeria imponía en todo lo que tocaba. Aún así, había algo extraño, 2 copas de vino sobre la mesa, una abierta, pero casi llena la otra, con marcas de labios frescas. Valeria se adelantó, abrió el refrigerador y fingió buscar algo entre los postres. Yo me quedé de pie, observando cada detalle. Los manteles limpios, las bolsas de basura nuevas, la ausencia de cualquier preparación para la comida de 20 personas. Esa cocina no había sido usada. ¿Qué necesitas que mueva?, pregunté finalmente. Ella se giró apoyándose contra la puerta del refrigerador con los brazos cruzados. Nada en realidad, respondió con una sonrisa ladeada. Solo quería hablar. Ahí estaba, la verdad disfrazada de cortesía. ¿Hablar de qué?, dije sin rodeos. Ella paseó su mirada por mi pañuelo, por mis mechones irregulares, por mi rostro cansado. Disfrutaba viéndome así. Lo saboreaba. Lidia dijo lentamente, como quien explica algo a un niño torpe, tú sabes que te queremos mucho, pero también tienes que entender algo. Las cosas cambian. Las cosas cambian. La frase favorita de quienes ya han tomado una decisión a tus espaldas. ¿A qué te refieres?, pregunté. Su sonrisa se volvió más estrecha, más afilada. Mauricio y yo hemos estado hablando, y creemos que después de tantos años, quizás sería mejor que te tomaras un descanso, que vivieras para ti. Mi estómago se contrajo. Un descanso, repetí. Sí, respondió ella, como si fuera obvio. Un departamento pequeño, algo manejable, algo más acorde a tu edad. No necesitas tanto espacio,
Y claro, Mauricio se encargará de manejar tus propiedades por ti, igual que la parte financiera. No tendrás que preocuparte por nada. Ahí estaba, el plan, claro como el agua, y tan sucio como el pegamento en mi cabello. ¿Y qué te hace pensar? Dije despacio que necesito que alguien administre mi vida. Valeria soltó una risita, esa risa nasal que siempre me había sonado a desprecio. Ay, Lidia, no seas dramática, solo queremos ayudarte. Además, todo será más fácil cuando la transferencia esté hecha. Mi corazón dio un brinco. Se me heló la espalda. ¿Qué transferencia?, pregunté con voz firme. La expresión de Valeria se congeló durante un segundo, apenas un parpadeo, pero suficiente para confirmarlo todo. Ella sabía de la herencia, sabía de la transferencia, sabía demasiado. Y eso no era casualidad. Alguien se lo había contado. Mauricio, mi propio hijo. Tragué saliva. Sentí la traición clavarse como una espina profunda. Lidia, continuó ella, inclinando la cabeza, como si estuviera tratando de convencer a una anciana confundida. Mauricio me contó todo. Entendemos lo generosa que quieres ser y lo agradecemos, créeme. Pero también sabemos que manejarás mejor tu vejez si no cargas con tantas responsabilidades. Es por tu bien. Por tu bien. La frase más hipócrita de todas. Yo no respondí enseguida. Caminé hacia la mesa, acariciando con distraída delicadeza el borde de una copa. Y allí, detrás de la segunda copa, algo llamó mi atención: un papel doblado a la mitad, escondido a medias bajo un plato. Lo deslicé hacia mí suavemente, mientras Valeria seguía hablándome de asilos, departamentos pequeños y nuevos comienzos. El papel era una impresión reciente, nítida, oficial. Una hoja de condiciones bancarias, con mi nombre, y una cantidad escrita en la parte superior: 58 millones de pesos. Mis manos se tensaron. ¿Qué es esto, Valeria?, pregunté sin mirarla. Ella tardó un segundo en responder, y cuando lo hizo, su voz se quebró apenas un tono. Ah, eso no es. No deberías. Te pregunté, repetí más fuerte, ¿qué es esto? Valeria dio un paso hacia atrás. Su máscara de seguridad comenzó a desmoronarse. Mauricio solo quería asegurarse de que todo estuviera listo, dijo finalmente. No es nada malo, es un trámite, algo rutinario. Un trámite en el que yo firmaba mi futuro lejos de mi propia vida. Me acerqué a ella despacio, tan despacio que la vi tragar saliva. ¿Fue por esto?, susurré, ¿que me pegaste el cabello? Valeria se puso rígida, como si la hubiera golpeado. Su rostro pasó del blanco al rojo. Sus ojos se abrieron apenas 1 milímetro, y en ese gesto involuntario encontré mi respuesta. No necesitaba que lo dijera. Lo veía en su respiración irregular, en su postura defensiva, en el sudor que comenzaba a surgir en su sien. Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. Luego, como siempre, ella recurrió a la mentira. Lidia, estás malinterpretando todo. Yo jamás haría algo así. Si te pasó algo en tu casa, seguramente fue porque... Yo levanté la mano para detenerla. Ya no necesitas mentir, dije con una calma que incluso me sorprendió. Ya lo entiendo todo. Valeria abrió la boca para replicar, pero no tuvo tiempo. Alguien abrió la puerta de golpe. Mauricio. Su rostro estaba pálido, su mirada fija en el papel que yo sostenía, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. La tormenta acababa de comenzar. Mauricio se quedó inmóvil en el marco de la puerta, como si hubiera entrado a una escena que no estaba hecha para sus ojos. Sus pupilas viajaron del papel en mi mano a la cara de Valeria y luego a mi pañuelo,
deteniéndose un segundo en los mechones irregulares que se escapaban por los lados. Ese recorrido bastó para que entendiera que de una forma u otra sabía perfectamente de qué se trataba todo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero su voz sonó más asustada que molesta. Doblé el documento con calma y lo guardé en el bolso como quien guarda algo peligroso. «Nada que no lleve tu nombre metido», respondí. «Solo encontré un papel que curiosamente todos conocían menos yo». Valeria dio un paso adelante. Se le notaba la respiración rápida, aunque intentaba sonreír. «Mauricio no es lo que parece», dijo con esa risita nerviosa que yo ya conocía. «Estábamos viendo unas opciones del banco. Lidia se confundió, tú sabes. Últimamente se le olvidan las cosas». La miré a los ojos. No tuve que levantar la voz. Bastó con hablar despacio. Confundida, repetí. «¿Te parece confusión leer mi nombre completo junto a una cifra de 58 millones de pesos? ¿O es confusión ver que ese papel está en tu cocina y no en mi escritorio?» Mauricio tragó saliva. «Mamá, por favor», dijo, «no lo veas así. No estamos robando nada. Solo queremos ayudarte a organizar las cosas». «¿Organizar qué?», pregunté. «¿Mi dinero o mi ausencia?» Él hizo un gesto cansado. «Siempre dramatizas todo». Valeria aprovechó para intervenir. «Lidia, tú misma has dicho que las escaleras de tu casa ya te cuestan, que te duele la espalda, que te cansas. Solo pensamos en algo más cómodo, un departamento, un lugar donde te cuiden, donde tengas amigas de tu edad. Un asilo», tradije sin rodeos. Ella frunció los labios. «Una residencia digna», corrigió. «No es un castigo». «Te equivocas, Valeria», dije. «Castigo sería seguir viviendo rodeada de gente que planea mi futuro a mis espaldas». Mauricio chasqueó la lengua. «Es increíble», murmuró. «Queremos ayudarte y tú lo tomas como una traición». «Mauricio», respondí, mirándolo fijo, «¿me puedes decir qué hace tu esposa con un papel donde aparece mi nombre, mi banco y la cantidad exacta que yo hablaría hoy con el licenciado Ramírez?» Se quedó callado. Ese silencio valió más que cualquier confesión. No necesitaba más pruebas. Me quité el pañuelo de un tirón. Mi cuero cabelludo ardió al contacto con el aire. Los dos se quedaron mirándome, horrorizados, ante los parches cortados, las zonas irritadas, el pegamento todavía pegado a algunos mechones. Y ya que estamos siendo sinceros, añadí, esto tampoco fue un accidente. Mauricio dio un paso hacia mí. «¿Quién te hizo eso?», preguntó, aunque yo sabía que ya lo sospechaba. «No se preocupen», dije, «no vine a pedir explicaciones, vine a tomar decisiones». Volví a cubrirme la cabeza. Mientras anudaba el pañuelo, algo dentro de mí se acomodó como una pieza que por fin caía en el lugar correcto. «Hoy no voy a firmar nada», continué, «ni hoy, ni mañana, ni pasado, hasta que yo entienda bien qué quiero hacer con mi dinero y con mi vida». Los ojos de Mauricio se abrieron. «Mamá, ya está todo listo. El licenciado preparó la transferencia. El salón está reservado, los testigos». «Entonces dile al licenciado que también las cosas cambiaron», contesté. «Igual que ustedes querían cambiarme de casa sin preguntarme». Valeria soltó una carcajada incrédula. «¿Vas a echarte para atrás por un berrinche?», soltó. «Ese dinero también es de Mauricio, te guste o no. Es tu hijo». «¿Mi hijo?», repetí suave. «El mismo que le contó a su esposa algo que solo yo había hablado con mi abogado. El mismo que planea mandarme a un lugar más pequeño en cuanto firme. Sí, es mi hijo. Pero eso no lo vuelve dueño de mi trabajo ni de mi destino». «No puedes hacer esto», bufó Valeria. «No después de todo lo que dijiste que ibas a darle a la familia». «Puedo», respondí, «porque todavía soy la dueña de mi nombre, de mi firma y de mi conciencia.
¿Y qué piensas hacer entonces?, preguntó Mauricio con voz baja. Pensar por mí misma, dije, algo que debí hacer hace años. Abrí la puerta de la cocina. El ruido del patio me golpeó música a voces, el sonido de un globo reventando. Antes de salir, volví la cabeza. Hoy es el cumpleaños de mi nieto. No voy a arruinarle la fiesta, pero tampoco voy a seguir jugando el papel de la abuela tonta que firma donde le ponen el dedo. Salí sin esperar respuesta. En el patio, el sol caía sobre las mesas llenas de botanas gelatinas de colores y vasos de refresco. Emiliano corría con otros niños con un gorrito de dinosaurio feliz, sin saber nada de cuentas bancarias ni testamentos. Mientras los adultos se acomodaban alrededor de la mesa del pastel, saqué el celular del bolso y marqué el número del despacho de mi abogado. No esperaba que contestara, pero lo hizo al segundo tono. Bueno. Licenciado, soy Lidia. Perdón por molestarlo en domingo. Doña Lidia, un gusto escucharla. ¿Todo listo para la firma de la tarde? Miré hacia la ventana de la cocina. Entre las cortinas alcancé a ver la silueta de Valeria moviéndose de un lado a otro gesticulando. Mauricio estaba apoyado en la barra con la cabeza entre las manos. No, licenciado, dije sintiendo cómo mis palabras se iban volviendo más firmes. Hoy no habrá firma. Necesito que cancele todo lo programado y que mañana me reciba a las 8 sola. Tenemos que revisar muchas cosas. Hubo una breve pausa. Entiendo, respondió él. La espero mañana a las 8. Gracias, susurré. Colgué y guardé el teléfono. Algo dentro de mí se aflojó como cuando una banda deja de apretar el pecho. No había resuelto todos mis problemas, pero había dado el paso más difícil: decir no. Emiliano me llamó de nuevo. Abuelita, ¿ven que van a cantar las mañanitas? Me acerqué a la mesa, me coloqué detrás de él y apoyé mis manos en sus pequeños hombros. Mientras todos cantaban, miré la velita encendida sobre el pastel y pensé que quizá esa llama también era la mía, encendiéndose de nuevo después de mucho tiempo. Cuando las velas del pastel se apagaron y Emiliano gritó su deseo, todos aplaudieron y silbaron. Él se volteó hacia mí, con la cara llena de betún, y me plantó un beso pegajoso en la mejilla. «Te quiero, abuelita», susurró. Ese te quiero fue lo único verdadero en toda la fiesta. Todo lo demás eran sonrisas de compromiso, abrazos a medias y miradas cargadas de interés más que de cariño. Mientras los niños se lanzaban sobre las rebanadas de pastel, los adultos comenzaron a moverse hacia la sala donde ya se alineaban las botellas, las copas y las charolas de comida. Yo me quedé un momento en el patio viendo cómo Emiliano corría con otros niños, persiguiendo burbujas de jabón que una tía había traído. Cada burbuja brillaba un segundo bajo el sol y luego desaparecía. Tan frágiles como las promesas de familia que había escuchado durante años. Sentí la necesidad de ir al baño. Más que física, era una excusa para alejarme. Entré a la casa y caminé por el pasillo. La música sonaba más baja adentro, como si las paredes amortiguaran no solo el ruido, sino también la verdad. Cuando pasé frente al estudio, escuché la voz de Mauricio. Te digo que ya casi decía, no seas impaciente. Me detuve. La puerta estaba entornada. Mi nombre no había aparecido aún, pero lo presentía suspendido en el aire, listo para caer. Sí, hablé con el banco, continuó. El licenciado tenía todo listo. Hoy, después de la fiesta, íbamos a firmar. En cuanto el dinero estuviera en la cuenta, podríamos moverlo a donde habíamos planeado. Silencio del otro lado. Una voz apagada, apenas un murmullo, respondió algo que no alcancé a entender. No, mamá no sospechaba nada, dijo Mauricio, y sentí un golpe en el pecho. Bueno, quizá ahora sí.
Valeria exageró con lo del pegamento, se lo dije, pero ya estaba hecho. De todos modos, mientras firme da lo mismo. No seguí escuchando. No hacía falta. Ya tenía la pieza, que me faltaba la confirmación de que mi hijo no era un espectador confundido, sino un arquitecto activo de mi desplazamiento. Había permitido, o al menos tolerado, que su esposa me humillara con tal de empujarme hacia donde ellos querían. Seguí caminando. Mis pasos me llevaron hacia el baño del pasillo, pero antes de llegar, una carcajada femenina me hizo detenerme otra vez. Venía del cuarto de juegos, donde algunas mujeres se habían refugiado para hablar sin niños. Te lo juro, en cuanto esa señora firme, yo me compro mi camioneta nueva. Decía una voz que reconocí al instante Valeria. Ya me la merezco. Años aguantando sus dramas. ¿Y si se arrepiente?, preguntó otra. No lo va a hacer, contestó Valeria con suficiencia. Mauricio la tiene bien trabajada. Siempre se siente culpable. Además, ya está vieja. ¿A dónde va a ir? Al final va a aceptar lo que le digamos. Eso, o se queda sola. Las risas que siguieron me quemaron por dentro. Yo, la mujer que había levantado un negocio desde cero. Yo, la que llenó la mesa de ese niño que ahora corría en el patio. Yo, reducida a una vieja que no tiene a dónde ir. Cerré los ojos un momento. Me sostuve del marco de la puerta del baño, respirando hondo. No lloré. Curiosamente, las lágrimas ya no salían. No quedaba espacio para ellas. Solo había una calma extraña, severa, firme, que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Mientras me lavaba las manos, vi mi reflejo en el espejo pequeño del baño. El pañuelo azul marino, los ojos más claros por la edad y el cansancio, las arrugas marcando los años vividos. Una parte de mí se preguntó cómo había permitido llegar a esto, convertirme en un cajero automático con sentimientos desechables. Entonces supe lo que tenía que hacer. Salí del baño y volví hacia el patio. Los niños ya estaban formándose para romper la piñata. Los adultos se aglomeraban cerca de la mesa de bebidas. Mauricio hablaba con un primo. Valeria arreglaba unos platos fingiendo naturalidad. Cuando me vieron, enderezaron la espalda como si nada pasara. «Lidia», exclamó una tía. «Después de la piñata deberías decir unas palabras. Eres la abuela, te toca». Valeria sonrió rápida. «Sí, suegra, estaría lindo que hablara. A Emiliano le encantan sus historias». La ironía de esa frase casi me hizo reír. La piñata fue un caos alegre, gritos, palos, al aire papel de colores volando. Cuando por fin se rompió y los dulces se esparcieron por el suelo, los niños se lanzaron como pequeñas tormentas humanas. Los adultos tomaron fotos, aplaudieron, hicieron chistes. Y luego, poco a poco, regresaron a las mesas para servirse algo más de beber. Fue entonces cuando Mauricio se acercó con una copa en la mano. «Mamá, ¿quieres decir algunas palabras por el cumple de Emi?», preguntó sin poder mirarme mucho rato a los ojos. «La familia te quiere escuchar». La familia. Esa palabra resonó en mi mente como un eco hueco. Tomé la copa no para beber, sino para tener algo entre las manos. Asentí. «Está bien». Mauricio pidió silencio, golpeando suavemente su cuchara contra una copa. El tintineo se extendió por el patio. «¡Sí, sí!», dijo alguien. «La abuela Lidia va a hablar». Sentí decenas de ojos clavarse en mí. Valeria se sentó junto a Emiliano, una mano en su hombro y la otra acomodando su cabello con una ternura ensayada. Mauricio se colocó a mi lado, sonriendo de manera tensa, como quien confía a medias en lo que está por suceder. Respiré hondo. Dejé la copa sobre la mesa. Tomé el micrófono portátil que una prima me acercó. No me temblaron las manos. «Bueno,
Empecé viendo los rostros frente a mí. Primero que nada, gracias por estar aquí. Hoy no es un día cualquiera. Hoy cumple años Emiliano, mi primer nieto. Y aunque ustedes quizá no lo sepan, yo le prometí algo el día que lo tuve en brazos por primera vez. Algunas tías sonrieron. Emiliano me miró con atención. Le prometí, continué, que siempre lo protegería, no solo de la pobreza o de las enfermedades, sino también de algo mucho más peligroso, la mentira disfrazada de amor. Un murmullo inquieto recorrió el grupo de adultos. Podía sentir a Valeria ponerse tensa. Mauricio se movió incómodo a mi lado. Hoy seguí. Tenía planeado hacer algo muy grande, algo que casi nadie sabe, excepto unas cuantas personas aquí presentes. Hice una pausa. Hoy pensaba transferir una parte importante de mi herencia, millones de pesos, dinero que a mí me costó años de trabajo, noches sin dormir y días enteros de sacrificio. Los ojos se agrandaron. Algunos familiares se voltearon a ver a Mauricio, como si de pronto entendieran muchas cosas. Valeria apretó la mandíbula, disimulando con una sonrisa rígida. Iba a hacerlo, dije, porque creí que era la mejor forma de asegurar el futuro de mi hijo y de mi nieto. Creí que ese era mi papel, trabajar, ahorrar y al final entregar todo para retirarme en silencio. Me quedó viendo mi copa en la mesa. Vi mi propio reflejo distorsionado en el vidrio. Pero esta mañana, agregué levantando la vista, desperté con el cabello pegado, endurecido por una sustancia que alguien derramó mientras yo dormía. Y junto a mi cama encontré una nota que decía: para que aprendas lo que es la vergüenza. Un silencio pesado cayó sobre el patio. Algunas mujeres se taparon la boca. Otras fruncieron el entrecejo. Valeria clavó los ojos en el mantel sin moverse. No voy a señalar a nadie, dije. El que lo hizo ya sabe quién es. Y yo también. Tomé aire. Sentí el corazón golpeando contra las costillas, pero mi voz no tembló. Después, encontré en la cocina un documento bancario, con mi nombre, con la cantidad exacta de dinero que pensaba transferir guardado entre papeles que no eran míos. Y escuché conversaciones. Miré fugazmente hacia la ventana del estudio, donde se hablaba de mí como si fuera una carga, como si mi destino estuviera decidido sin que yo tuviera derecho a opinar. Nadie se movía, ni siquiera los niños. El ambiente se había puesto tan tenso que hasta las burbujas parecían haberse detenido en el aire. Así que tomé una decisión, dije finalmente. Hoy no habrá ninguna transferencia, no hoy ni mañana ni pasado, y mi testamento será revisado desde cero, porque mi dinero no va a ser premio para la traición ni combustible para planes donde yo soy la primera en ser borrada. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Mauricio. Valeria apretó tanto la servilleta que la rompió en pedacitos bajo la mesa. Algunas personas suspiraron, otras sonrieron, apenas como si secretamente aplaudieran. Mi regalo, hoy concluí, no serán millones de pesos. Mi regalo será la verdad. Para que cuando mi nieto crezca y le cuenten esta historia, sepa que su abuela no se dejó humillar ni comprar, y que el amor, aunque duela, también sabe decir hasta aquí. Dejé el micrófono sobre la mesa, tomé mi bolso. Me incliné hacia Emiliano, le di un beso en la frente. Feliz cumpleaños, mi niño, susurré. Algún día entenderás. Y mientras detrás de mí comenzaban los reclamos, los gritos ahogados, las explicaciones tardías, caminé hacia la salida con la cabeza en alto. La fiesta se quedó atrás, pero mi vida por primera vez en mucho tiempo se sentía adelante. El portón se cerró detrás de mí y el sonido metálico fue como un sello definitivo. No quería mirar atrás, pero mis oídos no me permitieron desconectarme del todo. Desde el patio
Me llegaban voces alzadas, una mezcla de incredulidad, enojo y temor. El tipo de caos que solo aparece cuando la verdad llega sin pedir permiso. Me acerqué a mi auto, pero no me subí de inmediato. Necesitaba un momento para respirar. El aire de la tarde estaba tibio, cargado todavía del olor dulce del pastel y de los globos que habían estado bajo el sol. Curiosamente, ese pequeño aroma infantil me dio fuerzas. Me apoyé en la puerta del coche y cerré los ojos. Por primera vez desde que desperté con el pegamento endurecido en mi cabello, sentí que podía inhalar sin sentir un peso en el pecho. Era una libertad pequeña, tímida, pero real. La clase de libertad que se descubre justo después de soltar algo que llevaba años drenándote por dentro. Pero no tuve mucho tiempo para disfrutarla. ¡Mamá! La voz de Mauricio atravesó el aire cargada de desesperación. ¡Mamá, espérate! Lo escuché trotar hacia mí, casi correr. Abrí los ojos lentamente. Él llegó jadeando, con el rostro rojo, no sé si por la carrera o por la humillación pública de hace unos minutos. ¿Qué hiciste?, preguntó sin suavidad, sin cariño. ¿Cómo se te ocurre decir eso frente a todos? Lo miré fijamente. ¡Qué ironía! Hasta ese momento, él estaba más preocupado por el espectáculo que por lo que realmente importaba. Dije la verdad, respondí. Nada más. Mauricio se pasó las manos por el cabello frustrado. «Tú no entiendes, mamá», dijo mientras caminaba de un lado a otro. «Esto nos afecta a todos. A mí, a Valeria, a Emiliano. Nos dejas en ridículo. ¿Qué van a pensar los demás?» Una risa amarga salió de mi garganta sin que yo la pudiera controlar. «¿Ridículo?», pregunté. Ridículo fue despertarme con la cabeza pegada como si fuera un chiste de mal gusto. Ridículo fue que alguien en mi propia casa creyera que podía humillarme mientras dormía. Y más ridículo aún. Lo miré directamente a los ojos, que tú lo supieras y no hicieras nada. Mauricio dejó de caminar. Se quedó inmóvil como si mis palabras lo hubieran dejado sin aire. Yo, balbuceó. Yo no sabía que Valeria iba a llegar tan lejos. Pero sabías que lo planeaban. Insistí sin levantar la voz porque no hacía falta. Y no lo detuviste. El silencio fue mi confirmación. Finalmente levantó la mirada y por primera vez en años vi al niño que alguna vez fue asustado, inseguro, buscando una salida fácil. «Mamá». Su voz sonaba quebrada. «Lo siento. Yo pensé que sería más simple si tú...» Siguió que dije, aunque ya sabía la respuesta. Sus hombros se hundieron. La última máscara se le cayó. «Si tú te hacías a un lado», susurró. Ahí estaba. Toda la verdad. Toda la parte del iceberg que había estado debajo del agua. Toda la ingratitud acumulada en años de silencios. Sentí algo dentro de mí partirse. No era mi corazón. Esa parte ya se había quebrado cuando escuché sus conversaciones por la mañana. No, esto era diferente. Era una especie de aceptación final. Como cuando alguien te dice sin decirlo que para ellos dejaste de importar hace tiempo. Y aún así me mantuve firme. «Mauricio», dije con calma, «tú eres mi hijo». Y por muchos años creí que eso significaba que siempre debía sacrificarme por ti. Pero hoy entendí algo muy doloroso. No puedo proteger a alguien que no quiere protegerme a mí. Él tragó saliva. «Mamá, yo no planeaba», intentó justificar. «Planeaba suficiente», lo interrumpí. «Y lo que no planeaste tú, lo planeó Valeria con tu permiso». Él levantó la vista, como si quisiera negar, pero no pudo. Quizá porque en el fondo sabía que todo era cierto. Quizá porque nunca pensó que yo escucharía
lo que escuché esa mañana. Mira, dijo finalmente con desesperación, podemos hablarlo, podemos arreglar esto. No tienes por qué cambiar el testamento, no tienes por qué cancelar nada. Yo asentí despacio con un gesto tan suave que por un instante pareció que lo estaba considerando. Tienes razón, dije. Él se iluminó. Avanzó un paso esperanzado. ¿Sí? Claro, continué. Podemos hablar, podemos arreglar muchas cosas, pero ninguna de ellas involucra dinero. La esperanza se le desmoronó de golpe. Lo único que quiero, dije, es que entiendas lo que hiciste y que cargues con eso, no por castigo, sino porque ya es tiempo de que seas un adulto de verdad, no un hijo eterno. Mauricio miró al suelo y por un momento pensé que iba a llorar, pero en lugar de vulnerabilidad, lo que vi surgir en su rostro fue enojo. Muy bien, dijo con la voz tensa. Haz lo que quieras, pero no te quejes después si te quedas sola. Me dolió. No voy a negar que me dolió, porque ese era un golpe que solo un hijo puede darle a una madre. Pero aún así no me quebré. Ya estoy sola desde hace mucho, respondí con suavidad, solo que hoy me di cuenta. Y sin esperar más, abrí la puerta del auto. Mauricio extendió la mano como si quisiera detenerme, pero no tuvo el valor de tocarme. Me subí, cerré la puerta y antes de encender el motor, bajé la ventana. Mauricio, dije por última vez, ojalá algún día entiendas lo que perdiste, no por el dinero, por mí. Arranqué. El motor encendió con un rugido cálido, casi tranquilizador. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo Mauricio se quedaba ahí parado, con los brazos caídos a los costados, viendo cómo me iba como si recién hubiera descubierto que no siempre tendría un lugar garantizado en mi vida. La calle se extendió frente a mí, tranquila, silenciosa, casi vacía. Por primera vez en años, manejé sin prisa, sin ansiedad, sin miedo de llegar a casa. Porque esa tarde, al dejar atrás la fiesta, no estaba huyendo de nada. Estaba regresando a mí. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 6 como siempre. Pero por primera vez en muchos años, no me levanté pensando en lo que otros necesitaban de mí. Me levanté pensando en lo que yo necesitaba de mí misma. El espejo del baño me devolvió la misma imagen, el pañuelo azul, cubriendo mi cabello maltratado, las arrugas, las ojeras de una noche, casi sin dormir. Pero había algo distinto en mis ojos. Ya no era solo cansancio. Había una luz nueva, pequeña pero terca, como la flama de una vela que nadie pudo apagar en la fiesta de ayer. Preparé café de olla, como lo hacía cuando Julián aún vivía. El aroma llenó la cocina y por un instante sentí que él estaba ahí sentado en la mesa mirándome con esa mezcla de ternura y orgullo que siempre tenía. Por fin, Lidia, imaginé que me decía, por fin te estás cuidando tú. Tomé mi taza, me senté y revisé mi cita mental del día a las 8 en punto con el licenciado Ramírez. No para firmar la transferencia que todos esperaban, sino para firmar algo mucho más importante, mi decisión de no regalarle mi trabajo a quien no supo valorarme. Cuando llegué al despacho, el licenciado ya me esperaba con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Me recibió con respeto, no con lástima. Doña Lidia saludó. Me imagino que lo de ayer fue intenso. Sonreí con ironía. Digamos que fue revelador. Nos sentamos. Él abrió la carpeta. Usted me pidió revisar todo desde cero, dijo. Herencia, propiedades, cuentas, participaciones. ¿Está segura de que quiere hacer cambios tan grandes? Lo miré directo, con la misma firmeza que usé frente a mi familia. Estoy más segura que nunca, respondí. Quiero que mi dinero sirva para algo más que alimentar la ambición de quienes creen que tengo la obligación de mantenerlos.
Quiero ayudar a personas que se parezcan más a la que fui yo cuando quedé viuda. Mujeres que tienen que empezar de cero, con hijos pequeños y bolsillos vacíos. Él asintió interesado. Podemos crear un fondo para apoyar a viudas emprendedoras, propuso. Incluso podríamos vincularlo con organizaciones que ya trabajan con eso. Usted sería la fundadora. Esa palabra me sorprendió. ¿Fundadora?, yo pregunté. Claro, respondió. Su historia no es solo de pérdida, es de construcción, de esfuerzo, de visión. No veo por qué su legado tendría que limitarse a su árbol genealógico si su vida alcanzó a tantas personas. Sentí un calor en el pecho. Por primera vez, alguien hablaba de mi vida como algo grande, no como una fuente de dinero. Y Emiliano, pregunté, no quiero castigar a mi nieto por los errores de sus padres. El licenciado hojeó unos documentos. Podemos dejar una parte para él, dijo. Un fideicomiso a su nombre, al que no puedan acceder ni Mauricio ni su esposa. El dinero se usaría para sus estudios, su salud, su futuro, condicionado a ciertas edades o circunstancias. Usted todavía puede protegerlo, sin quedar a merced de otros. Asentí con un nudo en la garganta. Eso quiero, susurré. Que él sepa que lo quise, pero que también aprenda a hacerse su propio camino. Firmamos papeles, revisamos cláusulas, cambiamos beneficiarios, borré nombres que alguna vez creí intocables y escribí otros que jamás pensé considerar. Cada firma era como cortar otro mechón del pasado, uno que ya no me hacía falta. Cuando salí del despacho, el sol ya estaba más alto. Caminé despacio por la banqueta, viendo a la gente pasar, madres con mochilas escolares, ancianos de la mano, jóvenes con prisa. Y entendí algo sencillo, pero poderoso. Todos tenemos una historia, pero no todos nos atrevemos a reescribir el final. Las semanas siguientes fueron raras. Mauricio me llamó muchas veces. Primero con tono suave, luego con reclamos, después con un silencio largo, casi infantil. Valeria me mandó mensajes extensos llenos de disculpas, decoradas con excusas. No era mi intención lastimarte, yo estaba estresada. Todos cometemos errores. Nunca mencionó la nota, nunca reconoció el pegamento, nunca aceptó que lo suyo no fue un error, sino una decisión. Yo respondí poco, no porque no doliera, sino porque entendí que hay conversaciones que por más que uno quiera, no curan nada. Solo vuelven a abrir la misma herida. Me concentré en otra cosa en mí. Me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en la Casa de Cultura del barrio. La primera vez que tomé un pincel, la mano me tembló. Pero en cuanto vi el color deslizándose sobre el lienzo, sentí algo parecido a la paz. Pinté montañas, flores, un mar que nunca había visitado, y una vez sin pensarlo, pinté una mujer de espaldas con un pañuelo azul. Cuando la maestra se acercó, dijo, «Tiene fuerza. Parece alguien que, aunque la tumben, siempre se levanta». Empecé a viajar. No lejos al principio, pueblitos mágicos, playas cercanas, ciudades coloniales. Caminé por calles empedradas, comí en fondas pequeñas. Conocí gente que no me preguntó cuánto dinero tenía, sino qué me gustaba hacer. Descubrí que me gustaba madrugar para ver el amanecer y que cuando nadie me criticaba, bailaba cumbia bastante bien. Conocí a otras mujeres de mi edad, que también habían sido la columna de la familia, hasta que un día se dieron cuenta de que a nadie le importaba si la columna se cansaba. Reímos, lloramos, compartimos historias de nueras difíciles, hijos despistados y nietos que eran la única luz en medio de tanto caos. Mauricio y Valeria, supe después, tuvieron problemas. El negocio no les alcanzó para pagar la vida que querían sin mi apoyo. Vendieron el coche caro.
Se mudaron a un departamento más pequeño. Valeria tuvo que buscar trabajo. Mauricio, por lo que me contaron, se vio obligado a aprender de verdad cómo se administra un negocio. No voy a mentir, hubo un momento en que sentí una punzada de satisfacción. Pero no duró mucho. La verdad es que más que gustarme verlos caer, me gustó dejar de sentirme responsable por sus tropiezos. Un día, varios meses después de la fiesta, alguien tocó a mi puerta. Cuando abrí, no era Mauricio. Era Emiliano, con su mochila colgando de un hombro y un dibujo en la mano. «Mi mamá me trajo», dijo señalando un auto estacionado a la vuelta. «Solo tengo un ratito». Lo dejé pasar. Platicamos, jugamos con las cartas, le serví pan con chocolate. Me enseñó su dibujo, una casa, un árbol, un perro y una señora con un pañuelo azul. «¿Eres tú?», me dijo. «¿Y estás feliz?». Me reí con un nudo en la garganta. «¿Y por qué sabes que estoy feliz?», pregunté. Él encogió los hombros. «Porque estás sola en la casa y no estás llorando». Esa frase me atravesó como un rayo. Los niños, sin entender del todo, ven lo que los adultos nos esforzamos en esconder. «¿Te enojaste con mi papá?», preguntó después de un silencio. Lo miré a los ojos. «Estoy triste con algunas cosas que hizo», respondí con honestidad. «Pero sigo siendo su mamá y siempre voy a ser tu abuela. Eso no cambia». Él asintió pensativo. Luego tomó mi mano. «Cuando sea grande, yo voy a trabajar», dijo con mucha seriedad. «Y te voy a invitar a comer. No vas a pagar tú». Reí y lo abracé fuerte. «Trato hecho», le dije. El tiempo siguió pasando. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo blanco, suave, rebelde en las puntas. Un día decidí quitarme definitivamente el pañuelo. Fui al espejo, me miré y sonreí. No porque me viera joven, sino porque por fin me veía completa. Cada línea de mi rostro contaba una historia de amor, dolor, lucha, errores, pero también de decisiones. Hoy, mientras te cuento esto, estoy sentada en el pequeño balcón de mi departamento nuevo. No es la casa enorme donde crié a Mauricio, ni tiene el jardín perfecto que le gustaba a Valeria, pero es mío. Mías las plantas, mío el sillón, donde leo, mía la mesa, donde pinto, mía la cama, donde me acuesto, sin miedo a que alguien se acerque con un bote de pegamento mientras duermo. Soy Lidia, una abuela mexicana que tardó 67 años en entender que el amor no significa aguantarlo todo. Que una madre puede dar la vida por sus hijos, sí, pero no está obligada a entregarse como sacrificio eterno en un altar de ingratitud. Que la dignidad no se hereda, se ejerce. Y ahora te hablo a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Quiero preguntarte algo. ¿En qué parte de esta historia te viste reflejada? ¿En la mujer que dio demasiado sin recibir el mismo cariño? ¿En el hijo que cree que el amor de una madre es infinito? ¿O en el nieto que observa en silencio y guarda recuerdos para siempre? Si este relato despertó emociones, recuerdos o reflexiones sobre tu propia vida y tus relaciones familiares, te invito a compartirlo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de México o desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde llega esta voz que habla de valentía, dignidad y renacimiento. Y si quieres seguir descubriendo más historias como esta, historias de mujeres fuertes, de familias imperfectas, de secretos que transforman destinos, asegúrate de seguirnos y suscribirte. Cada día tenemos un nuevo capítulo que podría resonar contigo. Quizá el próximo te recuerde algo de tu propia vida. Gracias por quedarte hasta el final. No es solo el cierre de un relato, es la invitación a comenzar uno nuevo.